días para todos. En este día les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Una vez más, en su devocional, hablando con Dios en casa. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos regale de su amor y de su misericordia. Señor Jesús, te doy gracias, mi Rey, por este día que tú nos regalas, por el privilegio de una vez más, de adorarte, de exaltarte y glorificar tu nombre, Señor Jesús. Señor, bendigo al oyente, bendecimos, Señor, a todos aquellos que hoy escuchan este mensaje, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Primera de Samuel 15, versículo 2, dice así las Sagradas Escrituras. Así habló Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ahora pasemos al versículo 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las vacas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y el tema de hoy es crisis cuando no se atiende a la voz de Dios. Vemos el claro ejemplo de un hombre llamado Saúl, el rey de Israel en aquel tiempo. Obedeció, pero obedeció a medias. Hay crisis hoy en día en la iglesia. Los pastores, ministros, evangelistas y todo aquel que tiene y ama al Señor está pregonando como Jonás en medio de Nínive. Nínive de aquí a 3 días será destruido. Y Nínive y el rey escuchó y se reconciliaron con Dios. Pero hoy en día vemos que la crisis, al escuchar la voz de Dios, está en procesos. No se está acudiendo a escuchar la voz de Dios. Hoy hay crisis en los hogares. Hoy hay crisis en las escuelas. Hoy hay crisis en todo momento porque no se escucha. Si no escuchamos la voz de Dios, menos la voz del hombre. Mire lo que dice la Biblia sobre la obediencia. ¿Qué trae la obediencia a nuestras vidas? La obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, o de lo que establece una norma, o de lo que ordena la ley. Y Dios le ordenó algo específico a este rey, que lo cumpliera a cabalidad. Pero él lo cumple a su voluntad, no a lo que Dios le había mandado a decir. Ahí vemos que así está sucediendo hoy en día en los hogares. Y viene entonces el primer punto. Cuando no se atiende a la voz de Dios, se pierde la visión. Se pierde la visión ¿dónde? En la iglesia. Se pierde la visión en la casa. Se pierde la visión en la sociedad. Porque se está perdiendo hoy la ética, la moral, los principios. Se perdió todo aquello que por muchas generaciones se estableció. Y hoy vemos que nuestra sociedad que se está levantando, nuestra juventud, y no solamente la juventud, ya las personas también mayores, con responsabilidades, están en la misma crisis emocional. Si la iglesia es la luz, si la iglesia es la sal, y si la iglesia anda en la misma desobediencia, no escuchando a la voz de Dios, ¿qué podemos esperar del impío y el pecador? Si nosotros como iglesia no nos levantamos a atender la voz de Dios, a aclarar los puntos en los cuales nosotros estamos equivocados, ¿qué se espera de los demás? Cuando no hay una visión, cuando no se atiende a la voz de Dios, pasa algo. Hacemos lo que queremos y no lo que Dios manda. Hoy se está más que nunca replicando fuertemente. La gente quiere hacer lo que quiere. Hoy nadie los manda, ni el ministro ni el pastor. Cada uno quiere hacer lo que le venga. ¿Dónde vamos a ir? Si la iglesia de hoy no está atendiendo a la voz de Dios, sucede lo otro. Se pierde la comunión. Tomo rumbos diferentes. Cuando yo no acato a la voz de Dios a través del pastor o a través del ministro que le está dando la palabra, que nos está llevando y nos está mostrando, diciendo hay que revestirse de Cristo, hay que amar al Señor, hay que
volver a los principios. Si no volvemos a eso, se pierde la comunión. Toma un rumbo diferente. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Eso lo dijo Salomón en Proverbios. Y el Señor dice: ancho es el camino y espacioso que lleva a la perdición, pero angosto y estrecho el camino que lleva a la vida eterna. Hoy la gente está cogiendo el camino espacioso, ancho, donde no hay problema, no hay circunstancia, todo es facilismo, todo lo quieren resolver a pistolazos, lo quieren resolver como deseen. Pero Dios nos ha llamado a eso. Cuando no se atiende a la voz de Dios, tapo mi error diciendo que lo que hice fue la voluntad de Dios. ¿Cuántos errores has tapado diciendo no fue la voluntad de Dios? ¿Cuántos errores has dicho no, eso no era de parte de Dios? Cuando se pierde la visión y cuando no se atiende a la voz de Dios, tomo mis propias decisiones y son las menos acertadas. Mire que Saúl tomó sus decisiones, pero Saúl se escondió en el pueblo diciendo: el pueblo no quiso. ¿Quién era el que mandaba? ¿Quién tenía la autoridad? ¿Quién era el que Dios había estipulado como rey? ¿Al pueblo o al rey? ¿Y quién era el que mandaba? ¿El pueblo o el rey? Ahí vemos que nosotros como padres, como hijos, como ministros tenemos la autoridad, pero también usted, hijo, como hijo del Señor, como ministro, como oveja, también tiene la autoridad de acatar el mensaje del Señor. Cuando no atendemos a la voz de Dios, alguien dijo: de los errores se aprende. Es mejor vivir de la historia y no vivir la historia. ¿Cuántos hoy están viviendo la historia y se acuerdan de las palabras de sus queridos padres? Acuérdese, yo se lo dije. Cuando no se atiende a la voz de Dios, alguien dijo: hay que perder para saber ganar. No, yo creo que hay que saber ganar en Dios es mejor. No hay necesidad de estrellarnos, golpearnos. No hay necesidad de sangrarnos para poder acatar el mensaje. No hay necesidad que nos golpee el Señor. No hay necesidad que tengamos problemas grandes para llegar a los pies de Cristo. Pero desafortunadamente para algunos tiene que ser así. Dios pone a prueba nuestra obediencia. ¿Qué cosas Dios te ha mandado? Me manda instrucciones de lo que debo de hacer. ¿Qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? ¿Cuál es tu camino? ¿Estás como Saúl, acatando el mensaje a medias? Tú, ministro que hoy escuchas, tu hijo, oveja que estás escuchando este mensaje, ¿para dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? Vamos a orar y vamos a darle gloria al Señor en esta mañana. Papá, te doy gracias, te alabo, te bendigo, te glorifico y te doy todo el honor. Que esta palabra pueda ser de edificación, Señor, para mi vida, también para el oyente. Señor, bendigo al que está en casa, al que va viajando, Señor, al que tiene esa necesidad, al que ha olvidado, Señor, la palabra. Hoy, Señor, exhórtalo, llámalo a cuentas, amado Jesús. Pero también oro, Señor, por aquellos que están necesitando un milagro sobrenatural en sus vidas, sobre aquellos cuerpos heridos. Señor, en el nombre de Jesús, sana, restaura, levanta, edifica, Señor, fortalece. Señor, te doy gracias, te alabo y te bendigo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.